Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast y menuda semana o menudo fin de semana el que hemos vivido con la Strade Bianche y lo que está por venir con París-Niza y Tirreno Adriático. París-Niza desde ayer, Tirreno Adriático ya en marcha desde hoy en una de las semanas más bonitas de la temporada, sin lugar a dudas. Lo del sábado fue auténticamente espectacular. En Strade Bianche hay historias que se repiten porque forman parte del pulso natural del poder, también del poder deportivo. Un rey gobierna, parece eterno, aplasta a todos, impone un estilo, una época, una estética. Y entonces, un día, entre el polvo, en este caso de Strade Bianche, entre el barro o entre los focos, aparece una figura más joven que todavía no le destrona, pero sí señala o parece a señalar el futuro. El heredero, dicen algunos, el príncipe, dicen otros, el siguiente nombre escrito a lápiz bajo el nombre del emperador. La literatura y el cine llevan siglos contándolo, no es nada nuevo. En El Rey León, Simba crece bajo la sombra de Mufasa. En Star Wars, Luke aparece cuando parecía que todo pertenecía aún a los viejos maestros y a los viejos miedos. En Creed, el legado de Apolo y la figura tutelar de Rocky construyen exactamente eso, el paso del cetro, no como una ceremonia, sino como una conquista dolorosa. Y en el deporte, bueno, pues en el deporte se vive de esas transiciones anunciadas de toda la vida, ¿no? Mohamed Ali vio llegar a una nueva era del peso pesado. Magic y Larry Bird terminaron entregando casi sin querer el escenario global a Jordan. Jordan convirtió la NBA en un imperio y después el baloncesto buscó durante años el siguiente rey. Federer gobernó con una elegancia casi monárquica hasta que Nadal primero y Djokovic después rompieron la idea de su eternidad. Pasó con Rossi, con Márquez y en el ciclismo pues con muchos, ¿no? Con muchos. Indurain, Contador, Froome y finalmente Pogačar, que no solo gana, sino que coloniza, que sigue mejorando, que reescribe, que ocupa el paisaje y que ha conseguido, atacando muy lejos, 70, 80, ser el rey de una prueba tan bonita como Strade Bianche. Por eso lo de este pasado sábado en Siena merece una mirada, yo creo, más ambiciosa que la simple crónica del resultado de Tadej Pogačar, que sí, que ganó, y sigue con su dominio y sin duda está en su momento. Lo digo porque Tadej Pogačar ha vuelto a ganar la Strade Bianche, ¿sí? Lo ha hecho como solo él sabe hacerlo, destrozando la carrera desde lejísimos, con un ataque a unos 79 kilómetros de meta, firmando su cuarta victoria en la prueba y la tercera consecutiva, algo de momento nunca visto en esta clásica blanca. Ya nos sorprende, eso ha conseguido Pogačar, que ya nos sorprenda, pero Paul Seixas, con solo 19 años, fue segundo y se convirtió además en el ciclista más joven en subir al podio de la carrera. Del Toro completaba ese podio fantástico con ese final entre los dos. La victoria evidentemente confirma que Pogačar sigue siendo el monarca absoluto, si queremos hablar así, de ese territorio. El sábado no dio sensación de
de impunidad, de sufrir, exhibición absoluta, contundente, tan contundente que incluso su propio equipo le ha presentado como una prueba más de que está más fuerte que nunca y no dejan de repetirlo, que ha mejorado sus registros después de 5 meses sin competir. Pero es cierto también que el sábado, al mismo tiempo, la carrera nos dejó una imagen de fondo que invita a pensar, a reflexionar. Seixas no ganó, ni siquiera puso realmente en aprietos a Tadej Pogačar. Conviene no forzar seguramente el relato. Esta es una entrada de prudencia. Pero sí que es verdad que el propio francés, que ya antes había rebajado cualquier comparación con Pogačar, ese segundo puesto en un escenario así, ante rivales consagrados, en una prueba que castiga a los jóvenes sin piedad, no es un detalle menor. Como intentó aguantar a Pogačar de forma importante, Pogačar buscando, mirando, a ver cuándo lo soltaba. Yo creo que el sábado vimos una señal, lo vimos todos, un anuncio, una de esas irrupciones que el deporte lanza al futuro para decirnos, todavía no, pero quizá pronto, tal y como intuíamos y habíamos comentado en el podcast. Así que la gran pregunta para Escapa Podcast no es si Seixas estuvo este sábado pasado al nivel de Pogačar, porque no lo estuvo. La pregunta de verdad empieza a ser otra. Hemos visto en la Strade Bianche 2026 el primer capítulo visible de una transición largamente anunciada. ¿Es Seixas solo el chico brillante del día? ¿O el primer heredero que se atreve a asomar la cabeza en el reino de Pogačar? El sábado el reino cayó. El sábado ha vuelto a arrasar, volvió a arrasar. Pero quizá entre el polvo blanco de la Toscana vimos caminar al futuro príncipe. Empezamos. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso... Bueno, pues ascenso y descenso para Pol Seixas. Sin duda Pogačar es el gran protagonista del programa de hoy, pero sí que me parece que es importante que analicemos todo lo que ha dado el francés, el hombre de moda en el decatlón. Según l'Equipe, Pol Seixas aspira a disputar el Campeonato Mundial en Canadá y va a participar previamente en el Gran Premio de Quebec y el Gran Premio de Montreal. Ambas carreras se disputan durante la Vuelta Ciclista a España, por lo tanto la vuelta descartada. Recordemos que se decía que no iba a estar en el Tour de Francia, pero según esta información del equipo, Pol Seixas quiere estar en el Tour de Francia 2026. Vamos a ver si se acaba confirmando o no. Sus piernas, evidentemente, son espectaculares. 19 añitos solo. Y lo podríamos ver en el Tour de Francia luchando con Vingegaard, aún principal rival estos días en París-Niza, en las grandes vueltas de Tadej Pogačar. Y el descenso, también con Seixas como protagonista, pero también con el UAE. Para algo que para mí sería una muy mala noticia si llega a suceder. Una información de ayer domingo del medio HLN, por lo tanto de máxima veracidad y siempre de buenas fuentes, que confirmaba que UAE Team Emirates, el equipo de Tadej Pogačar, tienen el punto de mira, sí, a Pol Seixas. Habéis escuchado bien, con contrato con Decathlon hasta 2027. Se quieren hacer con él, lo quieren fichar. Las conversaciones, según esta información, para extender su contrato se han suspendido recientemente. Sus agentes le han dicho al Decathlon que volverán a hablar después de las clásicas de las Ardenas, por lo tanto aún queda un poquito. Mientras tanto, la especulación ya se hace patente y latente. Para mí, un descenso como una catedral. Sería una pésima noticia para el ciclismo que el UAE se hiciera con Seixas y, por lo tanto, esa posible rivalidad en diferentes equipos con Tadej Pogačar, pues se pudiera dar con total libertad para poder luchar. UAE que ya es suficientemente potente y que evidentemente no sabemos, ¿no?, qué pasaría si Del Toro, por ejemplo, estuviera en otro equipo y pudiera luchar ante Tadej Pogačar y otros ciclistas también de UAE. ¿Qué pasaría? Pues sería una mala noticia, ¿no? Ver que Seixas también pasa a trabajar para Tadej Pogačar. Yo lo tengo claro, esperemos que no se produzca. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo de esta semana lo da el agente de Tadej Pogačar, el conocido Alex Carrera, el italiano que critica abiertamente los planes del pasaporte de datos energéticos como estúpidos. Así de claro lo ha dicho. Ha dicho esta semana en una entrevista a los medios italianos que no necesitamos buscar otras estupideces que solo crean problemas, porque el ciclismo es diferente a lo que era hace 15 años. Por lo tanto, Carrera lo tiene claro, critica los planes
de ese futuro pasaporte de datos energéticos y de tantas historias que hoy en día se hablan, añadir sobre el control del día a día de los ciclistas. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock, un mundo de bicicletas en Escapa. Si tu marca vive el ciclismo, este es tu sitio. En Escapa Podcast conectamos cada semana con miles de ciclistas reales, apasionados y activos. Carreras, tiendas, nutrición, tecnología, destinos. Tu proyecto puede formar parte de esta comunidad. ¿Hablamos? Escríbenos a info@apcast.com. Repito, info@abbcast.com y pedalea con nosotros. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Bueno, pues vamos a repasar noticias como siempre hacemos en este bloque antes de la tertulia en un día especial señalado, como decía antes, porque es una semana preciosa de ciclismo. Bueno, todos lo son, pero estamos en ese momento de la temporada, se me nota que me gusta muchísimo. Vamos a repasar resultados de Strade Bianche. A estas alturas ya supongo que todo repasadísimo con esa victoria de Tadej Pogačar con un minuto clavado de ventaja sobre Pol Seixas, que soltaba finalmente a Del Toro en el tramo final. Llegaba a 1.9 Del Toro, ese podium precioso, con Pogačar, Seixas y Del Toro. Un gran cuarto lugar de Romain Grégoire, que estaba muy satisfecho el de Groupama en línea de meta, con Gianni Vermeers del Red Bull acabando quinto, un especialista, Jan Christen, que se le vio muy fuerte, haciendo de secante también para Del Toro en la parte final del grupo que venía justo por detrás, llegaba a 2.7. Christen está haciendo de nuevo una gran temporada. Es un gran ciclista para este tipo de pruebas. Pidcock séptimo, después de intentarlo de todas las maneras. Si no se le llega a salir la cadena, no sé si hubiera estado quizá más cerca de Pogačar, de Seixas, Del Toro, nunca lo sabremos. Jorgenson octavo, Andreas Kron, muy bien, el de 1X acabando noveno, y Van Aert décimo. Por detrás ya Labros, Ben Healy, quizá un poquito más retrasado de lo que esperábamos, llegando casi a 4 minutos de Pogačar, Valgren, Paul Lapeira, que además se mostró muy activo, Vendrame, Brands Alfonso, el de Alfonso, mi primo, Afonso, de Groupama, Pello Bilbao, mejor español, 18ª posición en Strade, Pipo Gana, Alaphilippe y... Bueno, pues por ahí el siguiente español fue Pau Miquel, acabando en la posición 33. Pau Martí acabando en la posición 41. Quizá esperábamos, quizá estuvieran más arriba, no lo sé. En cualquier caso, pues fue una prueba para mí destacada de muchos de ellos que se dejaron ver. Roger Adriano acabó. Quizá pensábamos que iba a ser el hombre que iba a estar más arriba después de lo del año pasado. Otros ciclistas como Van Etbel también quizá pensábamos que iba a estar más arriba, ¿no? Y finalmente tampoco acabaron. Bueno, esto al final ya sabéis que es una prueba muy dura y que además yo creo que en los últimos tiempos está ya muy condicionada también por la figura de Tadej Pogačar, que hizo, podemos pensar, el récord de una victoria en solitario después de un ataque ¿no? de los últimos años más largo, a 79 kilómetros de meta. Pues no, en 2024 atacó a 81 kilómetros de meta Tadej Pogačar, en el 2026 a 79. Por lo tanto, entre las victorias en solitario más largas en carreras de un día World Tour desde el año 2005, Tadej Pogačar ocupa las dos primeras posiciones, las dos en Strade Bianche en 24 y 26. En el tercer lugar es para Mathieu van der Poel en la París-Roubaix 2024, otro que le gusta irse de lejos, a 60 kilómetros de meta. Mats Pedersen en la Hante Belgem 2025 atacó a 56 kilómetros de meta. Philippe Gilbert en el 17 a 53 kilómetros de meta en Flandes. Tom Boonen en París-Roubaix 2012 a 53 kilómetros de meta, y a partir de aquí ya por detrás Van Barle a través de Flandes 2021 a 52 de meta, y vuelve Pogačar con las Strades Bianche de los últimos años a 49 kilómetros de meta. Cancellara en París-Roubaix, bueno, algunos
hitos, pero claro, lo que hace Pogačar, atacar a 80, 79 kilómetros, es que es una barbaridad. Que por cierto, en Strade Bianche, la bestia Pogačar, 5 meses sin competir, vuelve y gana de esta manera. Es un mensaje tremendo sobre su estado de forma, y ganó tras mejorar más de un 10% sus vatios respecto a sus propias cifras en los últimos años, firmando otra exhibición camino de esa cuarta victoria finalmente, ¿no?, de Strade Bianche. Declaraciones de Seixas. Bueno, pues cuando llegó a meta explicó que tuvo que cerrar el hueco con Pogačar y que lo pagó después. Fue muy claro ante las cámaras de Eurosport. Decía, después Pogačar estuvo realmente ya a otro nivel. Cuando se fue lo vi clarísimo, me vio volver y aceleró de nuevo. Así que bueno, creo que él lo estaba gestionando perfectamente y yo iba a por todas. Hay que respetarlo, es el mejor. Decía Seixas, que eso sí, se mostraba ambicioso, sin lugar a dudas, en las declaraciones previas, y además cómo corrió, ¿no?, mostrándose muy ambicioso. Decía además, añadía, es duro, muy duro estar a rebufo de Tadej Pogačar. Me duelen mucho las piernas, decía Seixas. Tenía un pequeño hueco, del Toro nos estaba bloqueando a todos constantemente, no quería dejarme pasar, cuando lo adelantaba volvía a ponerse delante y frenaba un poco el ritmo. Esto ha sido criticado en algunos foros, entre ellos en el grupo de Telegram de Escapa. Algunos de vosotros, ¿no?, habéis criticado lo que hizo del Toro con Seixas poniéndose delante, bueno, haciendo de secante. Esto ha existido toda la vida en el ciclismo, ¿no? Siempre que se haga con elegancia, los falsos relevos, que se llama, han existido toda la vida, insisto. No creo que sea nada nuevo y creo que es completamente normal que esto suceda así, ¿no? Con un equipo como UAE controlando de esta manera y además con ciclistas del nivel, ciclistas del nivel del Toro, de Kristen, ¿no? Que yo creo que esto es normal siempre y cuando se haga de forma deportiva. Siempre decimos, esto es un deporte de equipo, ¿no? ¿Qué dijo Pogačar? Bueno, a estas alturas supongo que ya lo habréis escuchado. Me explicó que había visto a Seixas persiguiéndolo con muchísima fuerza en la parte más empinada del monte San Marí. Y dijo Pogačar que pensó, lo voy a dar todo hasta la cima y ya veremos a ver si el chico aguanta o no. Y dice, bueno, al final me bastó y vi que Isaac y Jan Kristen iban detrás, así que me bastó para irme ya en solitario y que ellos controlaran la carrera. Es cierto que Pogačar ganaría igual, de esto no cabe la menor duda, que sus piernas son las que marcan la diferencia. Bueno, sus piernas, sus pulmones, su corazón, su organismo, todo, absolutamente todo, ¿no? Pero está claro que tener a Kristen y a Del Toro por detrás ayuda a que los rivales pues no tengan la capacidad de darte ningún tipo, ¿no?, de susto cogiéndote si tú en esos 80 kilómetros que tienes que disputar en solitario tienes un buen momento, etcétera. Está clarísimo, lógicamente, que con un equipo aquí así todo es más fácil. De la Strade Bianche podría estar recogiendo declaraciones y no acabaríamos nunca, pero voy a recoger una declaración de Team Rex, que es uno de los nuevos fichajes del Visma Lease que esta temporada y que asumió un papel bastante importante en la Strade Bianche, de alta responsabilidad. El ciclista neerlandés, que se metió en la fuga del día, ofreció, yo creo que un buen espectáculo. No pudo evitar, evidentemente, quedarse atónito en el momento en el que fue absorbido por un lanzamiento a fondo del UAE para preparar el ataque ganador de Tadej Pogačar. Unas declaraciones que no os van a sorprender, pero que recogen exactamente lo que ven los ciclistas profesionales con Pogačar y con este nivel, ¿no? Pogačar, Seixas, Del Toro y poco más, y Pidcock y alguno más, ¿no? Decía, fui a tope todo el tiempo, decía, pero aguanté hasta el Mont San Marí. Mi objetivo era entrar primero en ese sector, pero a los 500 metros me pasaron, dice, me pasaron todos. Y pensé, dijo Rex, ¿qué está pasando? Estoy parado encima de la bicicleta, miré el potenciómetro y iba a 500 vatios, y aún así me pasaban como aviones. No es normal, decía entre risas y se reía, ¿no? Bueno, ahí ya, evidentemente, vio la diferencia, ¿no? Después intentó quedarse con Wout van Aert un rato, pero ahí ya reventó del todo el bueno de Rex, que seguramente aprendió muchísimo en esa Strade Bianche, intentando ayudar también después a Jorgenson y al bueno de Wout van Aert. Bueno, pues nada, Strade Bianche 2026, que ha sido como unas sensaciones brutales, que nos ha dejado unas también escenas impresionantes a nivel audiovisual. Yo subí también a Twitter una imagen del dron de Pogačar entrando en Siena. La verdad es que os ha gustado mucho ese vídeo que compartí y ha sido una pasada ver cómo todo el mundo, ¿no?, compartiendo imágenes tremendas como cada año hay en la Toscana, un sitio que además estuve este verano. Es una auténtica maravilla. Y miramos hacia adelante. Mirar hacia adelante, volveremos a Strade Bianche después de la tertulia, pero mirar hacia adelante significa ya entrar, como cada año,
directos en París, Niza y Tirreno Adriático, estas carreras importantísimas World Tour que coinciden en el calendario, y ya con París, Niza en marcha, con la victoria ayer al sprint de Lamperti. Nuestro amigo Juan Magárate, que se pasó hace 2 semanas por aquí, estará contento con esa victoria. El EF que por fin respira. Lamperti reconocía en línea de meta que era muy importante. Aular también haciéndolo muy bien en ese sprint. Una París-Niza que va a ser importante, ¿eh? Yo creo que va a ser muy, muy interesante. Hoy ya segunda etapa, seguramente también al sprint. Recordad que tenemos una crono el tercer día de auténtica importancia, de 23 kilómetros y medio. Esto es mañana martes, correcto. Después empieza a enfilarse a la carretera el miércoles con el final del Luchon. El jueves etapa también rompepiernas. El viernes final en Apt. Este final yo creo que va a ser importante, que va a dar opciones a que se mueva la carrera. Importante en Ourón el final del sábado. Y ya sabéis, el final en Niza, que siempre da juego con esos puertos de primera categoría en la parte final, con descensos, subidas empinadas de golpe. Yo creo que va a ser una carrera que, bueno, que seguramente se va a empezar a decidir. Es una idea que creo que está bastante generalizada en la crono, viendo que no hay grandísimos puertos de montaña para el cara a cara, aunque, insisto, Ourón va a dar juego, y también en Niza, aunque en Niza normalmente no, es más, ¿no? Llega un grupo, se va moviendo la parte final, hay mucha subida empinada pero no larga. Bueno, veremos. Favoritos, ya sabéis quién está. Jonas Vingegaard, que ayer reconocí, ahora vamos a repasar algunas de sus declaraciones. El plan no era estar aquí, pero está, y está feliz, y está bien. Yo creo que Vingegaard es el gran favorito, pero el segundo favorito sin duda es Juan Ayuso, después de su fichaje por Lidl Trek y todo lo que hemos visto. Ahora hablaremos de él. Otros nombres: Oscar Only en Ineos, McNulty, Kevin Buckland de Ineos. Ineos lleva un equipazo, ¿eh? Lenny Martínez del Bahrein, Girmay de NSN, ya pensando más en el sprint. Ayer casi se mata en el sprint. Prudhomme de Decathlon, Tejada, Godón de Ineos, Pingazzoli, Freten de Cofidis, Mati Rondel, Iván Romeo va a estar con Movistar, Mateo Trentin, ¿quién más va a estar por aquí? Sivakov también del UAE, Mike Teunissen de Astana, Tom Skujens de Lidl Trek apoyando a Juan Ayuso, Aular, Legnesut de 1X, yo creo que lo va a hacer bien, el noruego, Marsule también está por ahí, Coquart, Costú de Grupama, Damiano Caruso de Bahrein, Bauhaus, Igor Arrieta también del UAE, por lo tanto UAE ahí con buena representación española. Ya hemos hablado de Lamperti, que ganó ayer. Bueno, Pablo Castrillo, Turquís, no me quiero dejar a nadie, Tarling va a estar por ahí, Blasov también va a estar por ahí, Carlos Rodríguez, que ayer empezó mal y se cayó, Raúl García Pierna, David de la Cruz con el Pinanello va a ser también de la partida, o fue ayer ya de la partida en esta París-Niza. Bueno, yo creo que hay buenos nombres. Daniel Felipe Martínez también con Red Bull, a ver si vuelve a su mejor versión. Stefan Biseguer, Eddie Dunbar también. Bueno, buenos nombres. De Godú, que ayer se le vio también en la parte final. Valentín Paret-Pentre. Hay mucho nombre. Cepeda de Movistar también. Asgreen. No acabaríamos nunca, ¿eh? París-Niza es una de las pruebas de la temporada de máximo prestigio y que Juan Ayuso quiere ganar. Evidentemente que quiere ganar. De hecho, Stephen de Jong, director deportivo, ha hablado estos días sobre Ayuso y un poco las comparativas que se está encontrando ahora que lo está conociendo en Lidl Trek con Alberto Contador. Lo llevó en su día, ¿no? Alberto Contador. Y De Jong reconocía esta semana que Juan es un chico muy amable. Dice que cuando corría en UAE Emirates tenía una imagen bastante negativa de él, por decirlo de alguna manera. Estaba equivocado, pero hasta ahora la colaboración está siendo muy buena. Es un chico muy agradable con el que trabajar. El director deportivo, que también subrayaba la actitud de Ayuso dentro de la estructura, está muy agradecido por todo lo que hacemos y le ha impresionado mucho la manera en la que trabajamos como estructura. Decía De Jong que no cree que el ciclista compita ahora con ánimo de revancha. No hablaría de sentimientos de revancha contra su ex equipo. Creo que simplemente es un ganador y quiere ganar. Y entonces aquí sí comparaba a Ayuso con Contador, ¿no? Y la verdad es que son unas declaraciones que, oye, es importante, ¿no? Un director deportivo que ha tenido a los dos, ¿no? Ahora Ayuso y anteriormente a Contador, que lo compare, me parece que es algo tiene que ver, ¿no? Dice, sí, veo parecidos con Contador, los veo de forma clara. Los corredores, además, explicaba un poquito también cómo están trabajando conjuntamente. Dice, ahora estamos empezando a conocernos como director deportivo y ciclista. En el Algarve hicimos por primera vez ya una crono juntos. Él tiene ciertas ideas propias.
y a partir de aquí hay que escucharle. Y dice, lo bueno es que vivimos muy cerca el uno de otro en Andorra, así que ya al principio del año tuvimos nuestros primeros encuentros y conversaciones sobre cómo queríamos plantear la temporada. Qué importante es tener un director deportivo con el que encajar, ¿no? Y llevarte bien. Ya sé que todos tenemos nuestros trabajos y que al final, pues oye, la responsabilidad del jefe, el otro tal, sí, lógicamente, y que te lo tienes que comer, pero al final todos somos personas y con algunos conectas mejor, con otros peor. La idea de también cómo ves el ciclismo, que te escuche más, que se adapte a ti. Hay gente que sabe llevar grupos, hay gente que no, por mucho que lo intente, hay gente que tiene empatía, gente que no, hay gente que sabe llegar al deportista y gente que no. Y de estos hay en todos los campos también del deporte, y si lo llevamos a la vida y a los trabajos, como digo, también. Bueno, París-Niza, hablaremos después. Tirreno Adriático, carrerón, también chulísima. Pues empieza con una crono hoy, ahora os comentaré un poco el orden de salida. Del Toro, para mí, máximo favorito. Va a estar Van der Poel, como siempre la utiliza como prueba para San Remo, para llegar con un buen punto de forma. Yo creo que va a buscar también alguna victoria de etapa importante Van der Poel. Arnaud Delis, Paul Muñer, Matteo Jorgensen, seguramente es el rival más destacado por la general con Del Toro. Ciccone va a estar con Lidl Trek. Ben Healy yo creo que vamos a ver. Yo creo que lo va a hacer muy bien aquí. Creo que Tiberi, a priori, después de lo que le hemos visto en este inicio de temporada, va a estar muy fuerte. Jan Christen lo quiero ver también. Y Primož Roglic. Para mí es una incógnita, ¿eh? Para mí es una incógnita. Después del año pasado, ¿a qué nivel va a estar Primož Roglic? Dicen las malas lenguas que va a estar más fuerte que el año pasado, pero la verdad es que no tengo ni idea. Sería una muy buena noticia verle pelear la general con Jorgensen, con Del Toro, ¿no? Con Ciccone y con Tiberi, ¿no? Sería una grandísima noticia. Hay quien piensa que en cambio va a trabajar para Pellizzari, que cada día va más y que está muy fuerte. Arensman va a ser el hombre de la general en principio de Ineos, va a estar Pipo Gana también por ahí haciendo las suyas. Queremos ver a Richard Carapaz, a ver qué tal. A ver si poco a poco va entrando en carrera. Bueno, a la Philippe, la Peira, Jai Hindley para Red Bull, que lleva un equipazo. Santiago Buitrago, que ganó estos días también recientemente. Johannesen, el de 1X. Pello Bilbao. Magnus Sheffield, también de Ineos. Bueno, nombres importantes en una prueba pues que va a ser muy bonita y que sin duda la crono de hoy también va a ser importante. No hay tampoco subidas súper exigentes largas. La Tirreno ha ido cambiando anteriormente ya hace años, antes habían puertos que incluso a veces en algún momento, ¿no? Eran puertos larguísimos que recordaban a algunos puertos que habían también en la zona cuando había estado por ahí el Giro de Italia. Ahora no, los últimos años buscan puertos más cortos para que la carrera se mueva más con estrategias y sea más vistoso. Bueno, horarios de la carrera de los 167 corredores que van a afrontar esta crono de hoy, completamente llana. Horarios de salida para empezar a las 12:40 del ciclista de Alpecin, Verstrinch. Giovanni Lonardi del Polti sale a las 12:41 y a partir de aquí, pues de minuto en minuto. Wout van Aert sale a las 12:46, por lo tanto muy al principio. Pello Bilbao a las 12:45. Bueno, por si esto lo escucháis rápido, Cosnefroid es el último en salir del UAE a las 3:26 minutos. De los últimos está Ben Healy también, está Jonathan Milan, Pipo Gana, que es el gran favorito para la crono y seguramente el que aspira a ponerse como líder. Una historia bonita que escribía estos días Nacho Lavarga, nuestro compañero y colaborador, buen amigo de Escapa Podcast en marca.com, de Simon Geschke, que durante 9 días del Tour de Francia 2022 se paseó por el pelotón con el maillot de lunares sobre los hombros. Aquella prenda, ¿no? Símbolo del mejor escalador de la carrera, de topos rojos. Pues a los 36 años el alemán ya vive una de las mejores semanas de su carrera. Pero en una entrevista, bueno, en una historia que explica Domestique, yo creo que muy interesante, corredor de Cofidis, explicando un poco con la historia del maillot, ¿no? Y decía Geschke que el maillot de lunares es con diferencia lo último que pondría en lo alto cuando pienso en mi carrera, curiosamente, ¿no? Dice, fue una actuación muy buena, pero se siente como una gran derrota. Curioso, el alemán que mira atrás y encuentra momentos concretos que pudieron cambiar la historia. Dice, uno de ellos fue en el Col d'Aspen. Dice, una subida en particular fue el Col d'Aspen. Recuerda, ser tercero en la cima de ese puerto habría sido suficiente para ganar ese maillot. En aquella cima solo 3 corredores disputaron los puntos. Geschke se quedó justo por detrás
en una clasificación construida a base de decenas de puertos, el desenlace terminó decidiéndose por un puñado de puntos. Durante meses el Maillot fue un recuerdo difícil de mirar de frente, dice, parece como traumatizado, ¿no? Dice, durante mucho tiempo no quise ni verlo, el Maillot estaba debajo de mi cama. Con el paso del tiempo la relación ha mejorado un poco, ahora está en mi sótano, nos llevamos un poco mejor ahora. No, la frustración, ¿eh? Para que veáis también el ciclista, ¿no? Lo que sufre, ¿no? También en momentos determinados ante objetivos que no todos son ganar una general de una gran vuelta, sino que cada uno también a su nivel, un buen cazaetapas, un luchador, Simon Geschke, ¿no? Vingegaard, que respondió esta semana en la previa de París-Niza a las críticas sobre la forma de correr del Visma, un clásico, ¿no? Esto, diciendo Jonas Vingegaard, el bueno de Jonas Vingegaard, que corremos a nuestra manera y la gente no siempre entiende cómo interpretamos las carreras, decía Vingegaard, ojo a esto, sabemos lo que hacemos dentro del equipo e intentamos correr de la forma que creemos que es la mejor para ganar. Puede que no sea siempre el estilo más emocionante para la gente, pero es nuestra forma de hacerlo. Ahí está, reivindicándose el bueno de Jonas Vingegaard, insisto, máximo favorito estos días en la París-Niza. Buitrago ganaba el otro día, se alzaba con la victoria en solitario en el Trofeo Laigueglia en Italia, el colombiano de 26 años que se encontró en el sprint final con su compañero de equipo Antonio Tiberi y contra Román Gregoire. Buena victoria de Buitrago, le va a dar muchísima confianza, importante para él. Malas noticias para Michael Matthews, que se cayó durante un entrenamiento el jueves, se fracturó ambas muñecas, 35 añitos ya para el australiano, un ciclista que a mí personalmente me encanta, siempre os lo digo, tenía previsto estar en la París-Niza, no va a estar, lógicamente, como tampoco, por ejemplo, Almeida, que ha cogido un resfriado y no va a estar, Esquelmos, que tampoco ha estado también en la salida, hombres y bajas importantes. Bueno, volvemos a Pogačar, no podíamos estar tanto tiempo sin hablar de él, lógicamente, porque entre aclamación popular y entre exhibición atacando a 80 kilómetros de meta en Strade Bianche, justo antes le dio tiempo para pasarse el otro día, concretamente el jueves, por ahí he estado cerca de su casa, en San Remo. Voy a subir Cipresa, a ver qué tal. Bueno, pues récord de Cipresa, el COM, ahí está, el COM para Pogačar, 8.57, nuevo récord en Strava, en Cipresa, 8 minutos 57 segundos, intentando rebajar al máximo para soltar a Mathieu van der Poel. Ese es el objetivo. Si lo suelta, yo creo que si suelta Van der Poel en Cipresa, se acabó. Estoy convencido que gana. Y la carrera yo creo que pasa por eso. Si llegan juntos otra vez al podio, ya tendremos tiempo de hablar de ello la semana que viene, se acerca ese momento, pues difícil. Yo voy a ver si me puedo acercar a ver Milán-San Remo. Tengo que acabar de cuadrar cosas, no estoy seguro. Si me acerco, pues bueno, pues intentaremos traer el máximo de protagonistas para el podcast, ahí in situ, ¿no? Después del cara a cara, Mathieu van der Poel, Pogačar y, ojo, Pipo Gana, que el año pasado hizo una actuación memorable. Ahí estuvo cerrando huecos y fantásticamente bien lo hizo Pipo Gana en la Milán-San Remo, que a Luis Jiménez, nuestro amigo de Eurosport, como dijo la semana pasada, no le gusta, pero a mí me parece que tiene media hora, 30 minutos apasionantes, tremendos, la Milán-San Remo. Bueno, más cositas. Wout van Aert admitiendo en una entrevista a medios belgas esta pasada semana que Pogačar estuvo muy por debajo de su mejor nivel en Montmartre, en la subida final del pasado Tour de Francia, donde ganó Wout van Aert y soltó a Tadej Pogačar para sorpresa colectiva de absolutamente todos. ¿Recordáis aquel momento, no? Bueno, pues Van Aert declaraba esta semana, tengo que ser sincero, estuvo muy por debajo Tadej de su mejor nivel, seguramente por la lesión de rodilla que arrastraba. No lo digo yo esto último, lo dice Wout van Aert. Más cositas, vamos acabando y nos vamos a la tertulia. Carlos Verona, que hizo pública esta semana una carta dirigida a la opinión pública y al colectivo profesional residente en Andorra para desmentir que haya denunciado a la Federación Andorrana de Ciclismo ante la UCI. El corredor explicaba que su decisión de tramitar la licencia en España fue una cuestión de coherencia ante la imposición de un depósito económico que considera desproporcionado y mal gestionado y lamenta el daño reputacional que, a su juicio, ha sufrido tanto el ciclismo andorrano como su propia imagen. Lo dejó clarísimo en esta carta, un tema que ha sido también comentado, ¿no?, en los foros ciclistas. En fin, yo creo que tampoco tiene por qué ir a más en este caso. Hablando Carlos Verona también con Domestique, ha hecho una entrevista sobre el liderazgo de Ayuso y las grandes ambiciones del equipo. Aunque Ayuso es muy joven, ya sabe cómo guiar a un bloque. En Portugal batalló de tú a tú con referentes como Paul Seixas y Almeida.
Decía Carlos Verona, creo que es súper joven, pero también tiene bastante experiencia, tiene un carácter fuerte y es muy buen líder, decía Verona de Ayuso, porque al final realmente sabe lo que quiere en todo momento. Pide a sus compañeros lo que quiere y también al equipo, y creo que cuando eres líder debes ser así porque al final del día es bueno para todos. Decía Verona, que tiene experiencia ya con diferentes líderes, señalaba una jornada en particular como ejemplo de ese engranaje colectivo que también funciona en el Lidl Trek, que también Ayuso ha destacado. Decía Verona, por ejemplo, en FOE, en la etapa 2, todos sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer y creo que se vio en televisión que todo salió según lo previsto. También explicó que el equipo mira a largo plazo y quiere crecer junto a Ayuso en los próximos años. Todos sabemos que este es un proyecto a largo plazo, así que estamos construyendo y ojalá sigamos dando pasos en la dirección correcta como aquí. Lo importante es no dejar de crecer, mejorar y, con suerte, ver la mejor versión de Juan en nuestro equipo, en nuestro tiempo, en un futuro cercano. Bueno, pues ahí está las declaraciones de Verona, que además añadía que creo que el objetivo del equipo está claro, queremos ser el número 1, sin duda. Nos llevará un tiempo porque hasta ahora UAE y Pogačar han sido muy dominantes, pero como en cualquier deporte, nada es permanente, todo cambia y todo se puede desafiar. Se le ha visto estos días entrenando al lado de Ayuso, al bueno de Carlos Verona. Vamos acabando, pero digo, declaraciones de Mathieu van der Poel estos días. Me encantaría ser campeón del mundo de ciclismo de montaña para poder serlo en todas las disciplinas que he practicado. Sería algo genial para mí y está en mi lista de deseos. Y esa es la razón principal por la que vuelvo a practicarlo. Bueno, pues para quien se lo preguntara, ahí tenéis la respuesta. Van der Poel quiere también ese campeonato del mundo. Y dos temas más. Declaraciones de Uijtdebroeks, que explicó cómo está siendo el proceso de recuperación de su lesión en declaraciones en la Dernier Eure. Dice, sobre todo durante las 2 primeras semanas no pude hacer gran cosa, no fue hasta unos 10 días después que pude volver a la bicicleta estática, ya he podido salir al exterior unos días, lo cual me viene bien. Es inevitable cuando uno no monta en bici durante 10 días, pero tuve la suerte de haber desarrollado una base física muy sólida durante el invierno, así que no he perdido mucho, ¿no? Le preguntaban, ¿has perdido mucho con esta lesión? Además, añadía que tenía muchas ganas de ponerme a prueba en ese recorrido, habría sido un buen ensayo para la crono por equipos. El Tour de Francia empieza con una etapa similar en Barcelona, pero no es un desastre, la temporada aún es larga y también hay una crono por equipos en el Dauphiné. Un poco diciendo la crono que se ha acabado perdiendo y a partir de aquí vamos a ver dónde vuelve, ¿no? ¿Dónde va a volver Uijtdebroeks? No está muy claro, ¿no? Él decía que quiere llegar en su mejor estado de forma a Lieja, Bastoña-Lieja, y que quiere estar en buena forma física ya para la Flecha Valona. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Y finalmente, una última declaración de un hombre que esta semana vamos a ver en París-Niza, que es Daniel Felipe Martínez, que es muy irregular en los últimos años. Es muy, muy irregular. Evidentemente, ahora va a ser un ciclista que va a ayudar a Remco, a Lipovic en el Tour 2026, pero es un ciclista que en su día, recordemos, estaba al nivel altito, o sea, estaba para hacer podium en grandes vueltas. Fue en el 2024, no, creo que fue segundo, ¿no? En el Giro de Italia, pieza clave en aquella victoria de Roglic, en la Vuelta también 25, y está claro que es un ciclista de muchísimo nivel, pero que ahora hace tiempo que no está a su mejor nivel, ¿no? Esta semana en Whirler Flits decía que el año pasado estuvo muy enfermo durante muchos días y que tenía una bacteria en el estómago que no le dejaba estar bien y que necesita recuperar ahora la confianza en sí mismo. Bueno, pues ahí esperemos que esté al 100% el bueno de Daniel Felipe Martínez. Venga, va, seguimos aquí en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. No se me ocurre una pareja mejor para comentar una semana apasionante de ciclismo con lo que ha sucedido en la Strade Bianche y todas las hipótesis habidas y por haber que podemos encontrar hoy en la tertulia de Escapa, y después con París-Niza y Tirreno Adriático, que un año más coinciden, y esto va a ser siempre ya. No vamos a tener el debate de si tendrían que cambiar calendario y tal, porque no lo van a hacer. Y digo que no se me ocurre una mejor pareja de tertulianos hoy porque nos acompaña Alberto Araoz, un clásico de los clásicos. Alberto, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Gran semana, Alberto?
Ha molado, Preciosa, preciosa, mola un montón y lo que tenemos por delante también me encanta. Joder, a mí cuando llega esta época del año y tienes que enlazar París-Niza con Tirreno Adriático, sabes que tienes ahí en el horizonte ya la Milán-San Remo. Yo estoy en un parque de bolas y estoy encantado de que empiece a tomar temperatura la temporada. Y en el parque de bolas, lanzándole bolas rojas y amarillas, ahí está Laura Álvarez. ¿Qué pasa, Laura? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Joan. Bueno, tú supongo que contenta. Bueno, ya te escuché el otro día con la Estrade que disfrutaste con ese final en el femenino que fue impresionantemente sorprendente para mí en una Estrade con más o menos como un sprint final, ¿no? Efectivamente, yo creo que el final de las chicas fue muy emocionante hasta, bueno, las últimas curvas no se decidió y al final creo que vimos una carrera, voy a decir, bastante más emocionante que la de los chicos a pesar de la grandeza de Tadej Pogačar, que me perdone, pero creo que eso era una opinión que todos teníamos el sábado y vamos a ver si aparecen nuevos rivales para Tadej y que nos alimenten un poquito, como digo, esa emoción de los kilómetros finales. Vamos a ello, va. Laura acaba de hacer el pase a gol ya, lo vamos a rematar directamente. Está claro, mira Laura, ya que estoy contigo, empiezo por ti, que pasó lo que todos pensábamos que iba a pasar, en este caso 79 de meta, un ataque pues, de los suyos, se va solo, además UAE yo creo que movió sus cartas de manera fantástica después por detrás, ¿no? Haciéndose cantes con Kristen, con Del Toro, hubo esa duda, se decía, ¿no? En la previa va a dejar a Del Toro, Pogačar no. O sea, Pogačar va a ganar, llevaba 5 meses sin competir, como digo, y el primer día arrasó. Pero, esta vez yo creo que sí que, bueno, hay algo diferente, ¿no? Paul Seixas que viene animando y estuvo ahí, estuvo cerca de aguantarle, estuvo después en ese segundo lugar, quedó 1 minuto, la distancia no se fue mucho más, es verdad que Pogačar al final se dejó ir, pero da la sensación de que está ahí este chico y que es el siguiente. Espero ver a los dos en el cara a cara en plenitud. Ese es mi deseo para los próximos tiempos, Laura. A ver, es cierto que Paul Seixas levanta muchas emociones, no solo yo creo que un poco por lo joven que es, por el margen de progresión que todavía tiene, y esto creo que pasa siempre en el pelotón, cuando hay alguien que destaca mucho en algún tipo de terreno, al final el listón sube y cada temporada, pues en este caso los que vienen por detrás de Tadej, que son prácticamente todos, tienen que saber que el nivel está ahí, es decir, yo creo que la comparación, que nunca son buenas, pero en este caso es así, la comparación ya no es entre, por ejemplo, Tom Pidcock, Wout van Aert, que sí, obviamente tienes que estar delante de ellos, pero es ya buscar a Pogačar siempre, ¿no? Buscar el rendimiento de Pogačar e intentar estar ahí. Yo creo que lo que a todos nos sigue sorprendiendo es cómo elige el momento y lo ejecuta a la perfección. Yo la última vez que recuerdo ver a Pogačar en, bueno, relativos problemas, que tampoco fue la Amstel del año pasado, es decir, fue el único momento en el que le cazaron por detrás. El resto de ocasiones siempre ha sido así y es lo que, bueno, sigue demostrando en esta temporada, pero desde luego que Seixas es un hombre que ahora mismo pues está en el centro de todas las miradas porque no solo lo que ya está rindiendo, sino el hecho de que todavía le queda mucho por mejorar y que yo creo que ahora mismo es de los pocos que podría estar o entrando en ese Big Six, Big Four que a veces cada temporada ponemos en los titulares, pues podría ser él el siguiente, efectivamente. Vamos a ver el resto de carreras. Alberto. A ver, hay varias cosas que comentar. La primera, que tiene razón Laura, desde Amstel Gold Race no vemos sufrir a Pogačar, pero es verdad que hay varias carreras al año las que sí sufre y que le cuesta ganar y que están a punto de llegar. Hay 2 grandes monumentos y a eso hay que sumarle la Strade Bianche en los que Pogačar es imbatible, incontestable, que son la Lieja, Lombardía y Strade Bianche, que gana cuando quiera, como quiere, cuando quiere y atacando de lejísimos. Eso es así. Pero también es verdad que 1, le pasó lo que le pasó en la Amstel Gold Race y 2, ahora vienen por delante 2 carreras, bueno, si me apuras 3, que le cuesta mucho ganar. 2 que no ha ganado nunca, como son Milán-San Remo y París-Roubaix, y otra como el Tour de Flandes, que tiene en Van der Poel a un durísimo rival. Y a mí, sinceramente, que es el debate que ayer se estableció un poco en la radio, hablando por la noche con Pedrito Martín, con Paco González y demás, a mí esto no me aburre. No me aburre porque es verdad que falta un poquito de intriga de saber quién va a ganar,
pero es verdad que en el futuro tengo claro que lo vamos a echar de menos. Y que Pogačar no tiene, pues me decía otro compañero, Joseba Larrañaga, dice, ¿por qué no ataca un poquito más tarde? Y así le da un poco de emoción. Y pues porque no le da la gana y porque él tiene fuerzas para hacerlo y porque le han puesto el tramo de Santa María a esa distancia y porque pues él está haciendo algo que yo no había visto nunca y que gente que vio a Eddy Merckx dice que ni siquiera Eddy Merckx hacía estas exhibiciones tan impresionantes. Con lo cual, el punto número 1 que quería dejar claro es que a mí estas exhibiciones no me aburren. Y punto número 2, yo creo que Seixas es el elegido. Con toda la cautela del mundo, de la presión que va a tener sobre sus hombros, ha tenido portadas del equipo ya durante esta temporada, me parece que un par de ellas. Se está dudando si debe ir al Tour de Francia o no, pero está claro que con 19 años está haciendo cosas increíbles. Y digo increíbles porque el año pasado, tanto en el Europeo como en el Mundial, un ciclista que en aquel momento no tenía prácticamente ni 19 años cumplidos, es capaz de aguantar jornadas de 250 y 260 kilómetros. Y eso yo creo que es lo que le hace muy especial. Ni siquiera Pogačar a su edad, bueno, a los 19 años Pogačar prácticamente ni había debutado con los profesionales, pero que un tío con 19 años en estas clásicas, el otro día seguramente era la primera vez que corría en caminos de tierra, sea capaz de aguantar 1 kilómetro el ataque de Pogačar y luego, como decías bien antes, Joan, de llegar a solo 1 minuto, ponle con la aceleración 1,5 minutos de Pogačar, me parece una auténtica barbaridad. Que Pogačar todavía no ha dejado de mejorar, lo tengo claro, pero que este tío tiene un techo infinito también. Y eso creo que es buenísimo para el ciclismo, que vaya a aparecer un tío que pueda mirarle a los ojos a Pogačar. Y suscribo lo que decías, Joan, ojalá Pogačar aguante, no se retire prematuramente para ver a los dos en plenitud pelear por todas las carreras. Y ojalá UAE no lo fiche, porque... Ya se está hablando. Ya se está hablando muchísimo de esto. Es verdad que hoy Ineos parece que va a anunciar, si no hoy, mañana, pero está muy cerca, un nuevo acuerdo de patrocinio. Si no lo hacen oficial, pues será la semana que viene, pero parece que Ineos va a introducir 20 millones de euros extras que... Yo creo que si van a ir a por alguien va a ser por este chico, como es lógico, porque vamos, si realmente este chico está en el mercado, yo creo que en Decathlon deben estar nerviosos, ¿no? De momento se está hablando mucho de UAE. UAE tiene el dinero por castigo prácticamente, o sea, puede poner todo el dinero del mundo, pero para mí sería el ahora mala decisión para Seixas fichar por UAE de cara a su carrera deportiva, creo, ¿no? Sí, para Seixas y para... Sí, perdón, la carrera deportiva no sé decirte, es decir... Es que, claro, todos los que no son Pogačar han pasado por ese momento de pensar en lo económico, pensar en la juventud que tienen. Es decir, para Isaac del Toro, ¿es malo para su carrera deportiva estar en el UAE? Pues depende de cómo lo mires, ¿no? Al final es difícil porque al final es cierto que los ciclistas, yo esto lo entiendo mucho, ¿no? Cuando a los ciclistas se les pone mucho dinero por delante, entiendo que a veces elijan el dinero porque las carreras deportivas son cortas, porque al final no sabes si vas a caer en una lesión y se te va a acabar. Entonces, a veces lo entiendo, pero cuando son tan jóvenes, quizás me arriesgaría un poquito más a decir, bueno, voy a esperar los mejores años de mi carrera a estar en otro equipo en el que pueda ganar cosas y tener la libertad de ser el líder indiscutible, y si dentro de X años veo que ya no voy a poder mejorar más, pues intento sí buscar esos contratos un poco por palmarés o por caché o lo que convenga, ¿no? Pero efectivamente yo tampoco estaría de acuerdo en que Paul Seixas se fuese al UAE, ¿no? Creo que sería perder un gran corredor contra Tadej Pogačar, que creo que es un poco lo que todos buscamos, porque yo creo que también estamos de acuerdo en que si Isaac del Toro no estuviese en el UAE, también sería otro en el que podríamos pensar de cara a hacerle frente, ¿no? Pero es que al final el mercado ahora mismo está muy complicado. Obviamente en el Ineos han estado buscando siempre... Creo que con Carlos, ahora con Boklan, hombres que destaquen en un periodo de su carrera deportiva y ellos poder aprovechar todo eso, ¿no? Y tendría muchísimo sentido que quisiesen ir a por Seixas. Aunque no sé cuál es el músculo económico exacto o si pueden mejorarlo en el caso del Decathlon, pero creo que los franceses tienen muchas ganas de atar bien a Seixas para conseguir ganar o pues conseguir estar en un podium del Tour, que pues yo creo que quizás este año no, pero próximamente es muy factible para Seixas hacerlo con un equipo francés y con toda la magia francesa que les gusta lucir a ellos, ¿no? Entonces, y que Decathlon está mejorando mucho, ¿eh? Y que Decathlon está mejorando mucho a nivel por de eso, porque creo que
dentro de las posibilidades de Seixas con otros equipos, también ellos podrían de alguna manera intentar pues ofrecerle algo en condiciones como para que él se pensase irse, ¿no? Que no sea tan fácil como ver el talonario. Entonces, a ver qué ocurre. O sea, Alberto, yo creo que es malo hasta para Pogačar si eso se diera. Imagínate. Yo si fuera Pogačar quería enfrentarme en el cara a cara, porque le haría como quedar, ¿no? Este cada vez que tiene un rival lo ficha para su equipo, ¿no? Es que no sé, no. Totalmente. Para mí sería una malísima noticia para el ciclismo que fichara por el UAE. Creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar porque Seixas apunta a ser un gran campeón y con una ambición tremenda. Y si un gran campeón lo primero que hace es irse al equipo en el que está el mejor ciclista del mundo, para mí ya lo de campeón lo pondría bastante entre paréntesis o entre comillas. Y yo creo que su futuro está o bien en el Decathlon, que para un equipo francés tener a la gran joya por fin que puede acabar con esa sequía desde 1985 de Bernard Hinault en el Tour de Francia sería interesantísimo, y si no un equipo como el Ineos sería pues su lugar ideal. Si como dices va a entrar otro nuevo patrocinador, le va a poder pagar como él merece y como él va a querer cobrar, yo creo que sería su lugar ideal. Aparte es que en el UAE está Isaac del Toro, que es el otro elegido. Sí, Quien, sí. por cierto, yo creo que ayer que el sábado se llevó un duro golpetazo de realidad, ¿Sí? porque para mí sí, porque él, mira, Joan, él tiene 3 años más que Seixas, tiene 22 años. Su carrera en la Strade Bianche fue bastante más sencilla que la de Seixas, porque fue secar ataques de los demás. Totalmente. Y yendo a rueda de Seixas durante los últimos kilómetros, no es capaz de seguirle en la subida a Santa Caterina, que por cierto nos privaron de ver cómo le dejaba, que es una cosa que yo entiendo que ahí estuvo muy floja. Igual que nos privó de ver el momento en el que Pogačar soltaba a Seixas en el tramo de Santa María. No lo sé, yo en Italia, que creo que tienen mucho gusto por el ciclismo, estos problemas de realización no los entendí muy bien. Pero bastante para mí, habituales en el Giro de Italia también, ¿eh? Sí, Déjame sí, decirlo. caótico un poco como es el país, en realidad. Es verdad que tienen cultura ciclista, pero es un país un poco caótico, pero nos privaron de posiblemente 2 de los 3 momentos más interesantes de toda la carrera. Pero sí que creo que Del Toro sale un poco tocado por lo que te digo, porque en teoría es un corredor más maduro que Seixas, en una carrera que ya conocía, en una carrera en la que en el Giro de Italia, me acuerdo cuando le ganó Van Aert, también había estado muy bien, y que llegue un chaval de 19 años debutando en esta carrera, yendo al ataque prácticamente constantemente y sea capaz de soltarte al final, para mí es un duro golpe de realidad, porque Del Toro sí se va a tener que pelear con Seixas durante muchísimos años. Así que bueno, pues al margen de la exhibición de Pogačar, lo que mola un montón es que llevemos un rato hablando de claro, otros actores secundarios que están llegando y que van a colaborar mucho al espectáculo. Y este es el gran mérito de Seixas, de Del Toro, en su caso, ¿no? También, aunque comparte equipo con él. O sea, es muy, muy buena noticia para el ciclismo, aún dando por hecho, evidentemente, que el dominio de Pogačar a día de hoy es aplastante, ¿eh? O sea, es una cosa tremendo. Eso sí, hay quien piensa, Laura, y después de escuchar a Seixas después de la carrera ante los medios, especialmente creo que en Eurosport, que comentaba aquello de que a él lo que le desgastó especialmente fue tener que cerrar el hueco, ¿no? con Pogačar, porque evidentemente UAE como bloque actuó de maravilla y era Seixas contra el mundo, o sea, era prácticamente imposible. Y hay quien piensa y hay quien dice, yo no estoy en ese grupo, pero os escucho, que sin cerrar ese hueco, si hubiera sido en el cara a cara, le podría haber llegado a aguantar a Tadej Pogačar. No lo sé, eso nunca lo vamos a saber. Aguantar la rueda de Tadej Pogačar también es difícil, ¿eh? No solo el ataque. Claro, es que le puedes aguantar el ataque, pero ir después 80 kilómetros a su rueda, con él te va cambiando el ritmo, etcétera, no sé. También es cierto que esto hemos visto en algunas situaciones de carrera, y me acuerdo ahora del europeo, como Tadej Pogačar por delante y sus perseguidores, en ese caso hablo ahora de Remco Evenepoel, mantenían más o menos las mismas velocidades y el mismo ritmo. Entonces, vale, podría darle una oportunidad de que sí, le hubiese aguantado. Luego, bueno, estaría Santa Caterina, Le Tolfe, es decir, había otras oportunidades para Pogačar para poder dejarlo. Bueno, vale, podría decir que sí, 50% de posibilidades de que sí, le podría haber aguantado, ¿no? Pero es que es complicadísimo. Yo creo que Pogačar ahora mismo es superioridad pura física, porque además creo que es bastante predecible, sobre todo en esta carrera donde, pues ya creo que fue el año pasado o el anterior, ¿no? Ya, pues voy a atacar aquí y ataca, o sea, es decir, ya le da igual decirte dónde lo va a hacer, porque lo va a conseguir.
Pero, bueno, yo no estoy tan segura, pero tampoco quiero decir que sería imposible. Seguramente sí, pero porque en otras ocasiones eso, yo sí que te vas fijando. Es que la carrera cambia un montón. En cuanto Tadej Pogačar está por delante, los de detrás ya solo es nerviosismo por colaborar, por intentar tirar hacia adelante. A mí, en las declaraciones post-carrera, veíamos a Tom Pidcock llorando de frustración y diciendo en los micros que, o sea, decían, no solo estoy frustrado por la carrera porque no fue como yo quería y demás, por todo lo que pasó, sino porque ya no saben qué hacer, ya no saben cómo abarcar la situación entre los mejores rivales de Tadej Pogačar. Entonces es difícil pensar ahora en cuál va a ser el siguiente, es decir, hay nombres, está Paul Seixas, a veces está Remco, en el Tour estará Jonas Vingegaard de nuevo, Mathieu por supuesto, pero es que ni siquiera organizándose entre todos o intentándolo en las ocasiones en las que lo han intentado, han podido. Entonces es muy, muy complicado ahora ponernos en una situación de encontrar rápido un rival para Tadej. Y respecto a lo que decía antes Alberto, de lo aburrido o no de todo esto que estamos viendo, a ver, yo y creo que todos los que somos fans del ciclismo y vemos las carreras y seguimos la temporada, entendemos por qué las cosas están funcionando así, por qué lo hace de esta manera, por qué ataca 80 de meta y demás, las exhibiciones y tal. Pero yo si fuese un aficionado no tan fan, es decir, que igual pongo la carrera un poco por casualidad porque me pilla bien, entendería que me dijesen que es aburrido. O sea, también tengo que empatizar con esa otra versión de los hechos porque al final, ostras, es difícil estar pensando a ver quién hace segundo, ¿sabes? Porque yo también lo entiendo, ¿no? Al no tan aficionado que quizás vea alguna carrera de vez en cuando y que da la casualidad que solo ve las de Tadej, puedo entender que diga, es que siempre va este primero, ¿no? Pero claro, a los que sí que seguimos la temporada y estamos aquí todos los fines de semana viendo a Tadej, entendemos que yo tampoco vi a Eddy Merckx, pero entendemos que quizás estamos viendo al mejor ciclista de la historia, ¿no? Y eso también es de valorar. Así, yo empatizo con las dos cosas porque veo que se nos está alargando mucho en el tiempo las exhibiciones de Pogačar. Y yo creo que le queda bastante. O sea, me da la sensación, creo que aún quedan unos cuantos añitos a este nivel. Más allá, yo lo único que veo es que este Seixas pues lo haga también explote de tal nivel, no a tal nivel que... Pero necesitaría de Caldón también tener mejor equipo, que no tiene mal equipo, pero rodearlo mucho más. O sea, Seixas está al nivel de Pogačar, después está igualar la estructura de equipo para ir al cara a cara. Y tiene 19 años, ¿no? Ese es otro aspecto. Alberto, ¿te queda algo por el Estrade o vamos a especular con Tirreno y París? Sí, no, simplemente decir que evidentemente esa salida de cadena de Pidcock le hizo tener que perseguir a Pogačar durante un tramo y eso le hizo daño, pero yo creo que Pogačar siempre tiene un punto más. Si Seixas se le llega a pegar a la rueda un poquito más, yo creo que Pogačar le hubiera soltado antes o después. Que le perjudicó, por supuesto, pero Pogačar también iba sin una referencia delante dándolo todo. Es decir, era un duelo individual entre el uno y el otro. Y por muy bueno que sea Seixas, a día de hoy, Pogačar es mejor ciclista que él, sí o sí. Y estoy de acuerdo con Laura, yo también empatizo con el que le parece un poco aburrido o que le falta emoción a las carreras, pero como van a venir periodos en los que vamos a ver lo que hemos visto antes, yo creo que hay que disfrutar de esto, que es algo excepcional, y que al que le falte emoción, que el sábado 21 de marzo se ponga a la tele en la Milán-San Remo, que ahí no le va a soltar tan fácil, ni en la París-Roubaix, ni demás. Yo creo que el único ciclista del mundo que, bueno, Vingegaard aparte, que le ha ganado 2 Tours de Francia, pero que realmente está metido en la cabeza de Pogačar es Mathieu Van Der Poel, y es en 3 carreras, que son la Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la París-Roubaix. Yo creo que ahí sí que vemos al Pogačar exigido, que tiene que sacar absolutamente todo su repertorio para intentar ganar. Ya lo hemos visto en los vídeos en la Cipressa y en el Poggio, probando cosas diferentes para intentar ganar. Y de verdad, yo creo que lo hemos hablado ya alguna vez tú y yo, Joan, pero para mí los 2 momentos que más me apetecen de esta temporada es el 21 de marzo en San Remo y el 12 de abril en la París-Roubaix. Para mí, esos son los 2 puntos marcados en rojo en el calendario de la temporada de 2026. Siempre me acuerdo de Luis Jiménez, que estuvo aquí la semana pasada y él siempre critica a Milán-San Remo y le mandamos un saludo desde aquí a nuestro compañero, pero yo es que creo que la última media hora de Milán-San Remo
yo es que de verdad, o sea, no me siento en el sofá. Es que Tal estoy todo el rato cual. de pie, o sea, estoy, vamos, emocionado, ¿no? Y no nos pasa con ninguna otra carrera, de verdad, No, ¿eh? no, no. No es mi favorita. A mí hay Pero otras eso carreras es que me desde gustan más, Ciprés pero a Poggio sí, hasta el final, o sea, es que es alucinante, de verdad. sí, O sí, sea, sí, sí, sí. sí, O sea, es pues que yo era una carrera que de pequeño aborrecía y que de repente se ha vuelto una carrera que me vuelve loco. totalmente. Y con el duelo entre estos dos, pues más todavía. Y volveremos a aborrecerla, porque cuando no esté Pogačar, bueno, sí, Claro. quizás será, pero no, nadie atacará, o la mayoría de gente no atacará de esta forma en Cipresa, creo, ¿no? Volverán a ganar los sprinters, volverán a Exacto. pasar Sí. esas cosas, que también está bien, ¿eh? Pero a mí me mola más esto. Estoy este año por acercarme a ver la carrera allí en Ostras. directo. Sí. Entonces, No es mala esa, ¿eh? a ver, a ver si estoy por ahí y podemos hacer también buen material, etcétera. Bueno, Strade Bianche, va, la concluimos. Ha sido una Strade Bianche muy bonita, con muchas conclusiones y a partir de aquí, pues vemos cómo van las cosas. Entramos ya con París-Niza, que, oye, vamos a ver qué pasa, porque es que este también es otro duelo apasionante. A mí me hubiera gustado que hubiera algún puerto un poquito más largo de alta montaña. Es verdad que en los últimos años ya París-Niza busca estos puertos largos pero más sostenidos y después al final con más rampas duras, más rompepiernas, ¿no? Sube-baja constante. Pero bueno, para empezar, la crono va a decidir, creo, París-Niza y el duelo, yo lo digo así, sinceramente, tal y como lo siento, porque creo que el resto están por debajo, Laura, que es duelo Vingegaard-Juan Ayuso. Es que yo lo veo así, sinceramente. Yo también creo que va a ser un buen test para ver a Juan, de verdad, voy a decir, con un rival al nivel de Vingegaard, que tampoco sabemos cómo está, hay que ver, pero creo que va a ser un buen momento para que él empiece como a sentirse físicamente cerca de esos grandes hombres a los que quiere estar, entre los que quiere estar de nuevo, ¿no? Porque yo tengo que decir que después de todo lo que pasó con Juan Ayuso, hubo gente que le perdió fe por toda la telenovela del UAE, pero no tiene nada que ver el rendimiento físico que él puede dar con todos los problemas internos del equipo, ¿no? Y creo que aquí en el Lidl Trek él desde el principio ha intentado como mostrar, no solo a través de las redes y demás, sino un poco también en sus entrevistas, calma, ¿no? Y haber llegado a un sitio con más tranquilidad a su alrededor y que le está dejando prepararse como él quiere. Y la verdad que tengo ganas de ver en qué punto está. No sé si nos llevaremos alguna sorpresa, esperemos que todo vaya con tranquilidad, porque ya sabemos que aquí el mal tiempo también puede hacer bastante daño. Pero estoy bastante expectante para ver a Juan, la verdad. A mí me apetece un montón y me apetece también ver si Carlos, que ayer no tuvo muy buena suerte y ya tocó un poco de suelo, creo que sin consecuencias graves, pues puede estar también ahí cerca. No sé, a Carlos, sinceramente, no me lo espero tan bien como a Juan, No. pero ojalá no se quede demasiado lejos porque necesitamos que vuelva, ¿no?, a ese rendimiento de hace 2-3 temporadas. ¿Qué, Alberto? Sí. ¿Cómo ves París-Niza? Sí, yo creo que Laura ha dado en la clave. Yo creo que los dos grandes alicientes de esta carrera es ver si Ayuso logra estar al nivel de Vingegaard, si lo logra, y yo creo que es bastante factible porque no hay grandísimos puertos. En alguna otra edición de la París-Niza sí que se mete algún puerto de más entidad, y yo creo que con el nivel de las etapas de montaña y media montaña que hay, yo creo que Ayuso puede estar perfectamente al nivel de Vingegaard y con esa rapidez que tiene intentar ganar esta carrera. Si lo hace, yo creo que es un espaldarazo de moral tremendo para el resto de la temporada. Hace poco le leí que su objetivo, y coincido 100% con él, y juraría que también lo habíamos hablado aquí, Joan, debe ser intentar estar en el podium del Tour de Francia. Creo que Correcto. eso es un objetivo muy realista, y si sale de aquí derrotando a Vingegaard sería, pues eso, una inyección de moral tremenda. Y la otra es ver dónde está Carlos Rodríguez, que está perseguido por esa especie de nube negra, tanto en cuestión de caídas, de lesiones, de problemas personales y familiares. Yo creo que se merece que la vida le dé una tregua y que logre mostrar su potencial, que es muy grande. Recordemos que en el Tour del año 23 fue capaz de ganar una etapa delante de la cara de Pogačar y de Vingegaard. Es verdad que aprovechándose un poco de la vigilancia y en aquella bajada al camino de Morsín, pero que es un tío que cuando está bien es muy, muy bueno. Y yo creo que es otra de las grandes ilusiones de esta carrera, ver hasta dónde es capaz de llegar Carlos. Pero, como bien decía Laura, para mí la gran ilusión es ver si Ayuso es capaz de ganar a Vingegaard, y si me tengo que mojar, Joan, te digo que creo que puede ser capaz de imponerse al danés. Sí, y el equipo Lidl Trek para mí es superior a Visma como conjunto, el que llevan a París-Niza. Y es un detalle que para mí no es menor. O sea, creo que Lidl Trek como bloque.
Sí, lo que pasa es que va a marcar mucho la crono por equipos y yo creo que los dos llevan un equipazo, pero ostras, es que miras el equipo del Visma y es que para la crono lleva a Fini, a Armirail, a Campenaerts, al propio Vingegaard, a Kelderman. Es un equipazo increíble. También es verdad que Ayuso no va cojo, que tiene a Soderquist, a Kara Andersen, a Kamna y compañía, pero creo que va a marcar bastante esa crono por equipos, que va a ser un test de lo que va a suceder en Barcelona, en el Tour de Francia, y va a ser interesante, va a ser muy interesante porque este año las cronos por equipos en momentos importantes de la temporada van a marcar bastante. Claro. Esa crono, a mí si fueran en un cara a cara, Vingegaard Ayuso, yo creo que Ayuso, estamos todos de acuerdo, es superior a Vingegaard contra crono a día de hoy. Quizá Vingegaard es un poco más superior cuando la carretera se enfila, ¿no? ¿Veis otro nombre que pueda estar a ese nivel? Se habla de Only y de Bakeland en Ineos como opciones, Laura, ¿no? Que puedan estar, luchando por la general seguro, pero claro, es que este nivel es muy alto, ya, Ayuso. A ese nivel yo creo que no, es decir, no se van a quedar lejos tampoco, pero no creo que, yo sí que espero, es un poco que creo que la ilusión de todos en esta París-Niza, ver un mano a mano Vingegaard-Ayuso. Si consiguen colarse alguno de los dos, me parecería algo también positivo, porque bueno, al final creo que las dualidades, luego cuando falta una de las dos partes en cualquier otra carrera es difícil de seguir alimentando las carreras. Pero bueno, sí que veo con más opciones a Only que a Bakeland. Es cierto que Bakeland el año pasado mejoró muchísimo y creo que es un corredor que está pues en ese prime, como se dice ahora, de rendimiento y demás, pero a mí no me genera tanta expectativa o tanta ilusión de cara a ver, carreras una semana como esta, pues quizás sí, ¿no? Pero he leído artículos y he leído cosas de también otra de las grandes figuras para el Tour de Francia, ¿no? A ver, sí, lo veo ganador de etapas, si sigue mejorando de esta manera y lo veo un hombre que tendrá mucha gente vigilándole, pero de cara a montañas y de cara a una general como es París-Niza y demás, yo soy un poco más agorera con Bakeland, no tanto con Oscar Only, que sí que creo que podría estar cerca de ellos, pero no sé si a ese mismo nivel. También es cierto que Vingegaard viene a prepararse para el Giro, Juan tiene también un poco esa cosa de reafirmarse a sí mismo y a los demás, entonces hay más cosas detrás de la victoria de París-Niza, ¿no? Además, yo estoy leyendo últimamente muchas críticas a Vingegaard por su calendario tan escaso. Y respecto a lo que hablabais de Visma, es cierto que creo que Lidl Trek tiene bastante mejor equipo, no bastante mejor equipo, pero bueno, como un pelín mejor, ¿no? que el Visma, a un equipo que sinceramente veo súper dependiente, como que parece que todo se les desmorona en cuanto Vingegaard y Wout van Aert no están en ese estado de forma tan grande como se espera de ellos siempre. Ahí hay veces que noto como cierto nerviosismo dentro del Visma, en carrera me refiero, de cuando las cosas no salen bien desde el principio ya es como que se les desestructura el plan. Y sin embargo, en otras ocasiones son capaces de darles la vuelta y sacarte una táctica increíble, ¿no? No sé, a veces en ese sentido, o sea, por un lado pienso, vale, son tácticamente increíbles en algunas ocasiones. Simon Yates puede alardear de eso, ¿no? Pero en otras también veo como que en cuanto falta Vingegaard, en cuanto falta Wout van Aert, por ejemplo con Omloop, dices, se les va abajo el plan y al final te mandan un equipo, entre comillas, B, porque si no vamos a ganar con todo, no vamos con, total, ¿sabes? Sí, sí. No sé, yo coincido mucho con esto que dices, es que yo creo que Visma corre muy mal, sinceramente. Ya sé que Vingegaard esta semana ha reivindicado la forma de correr del equipo y que dice que la gente no lo entiende, que buscan ganar, etcétera, pero yo estoy muy de acuerdo con esto que dices. Yo sin ir más lejos, el sprint de ayer fue bastante terrible. Sí que fue muy caótico en general, pero mirando al Visma fue bastante terrible. Entonces, son esas cosas las que no me cuadran de un equipo con tanto poderío, pero bueno, ellos sabrán. Pues estoy muy de acuerdo. Vamos a terreno adriático. Claro, aquí yo creo que el gran favorito es Isaac del Toro. Y después Tiberi, la incógnita Roglic. Sí, para mí es una incógnita, Alberto. Y después, también. Mí es el tapado Pellizzari, que creo que va a dar guerra. Sí, a mí Pellizzari me encanta, ojalá estuviera muy, muy delante, pero yo creo que a todos nos sorprendería mucho que no ganara un corredor que fuera Isaac del Toro. Tengo muchas ganas de ver a qué nivel está Roglic. Es verdad que estamos viendo cómo la llama de Roglic se va apagando poco a poco, cada año es un poquito menos bueno,
un corredor que era hiper fiable, sobre todo en carreras de una semana. Le hemos visto como poco a poco, pues normal, es la edad. Tiene, si no me equivoco, debe tener ya 36 años, exacto. Es verdad que llegó muy tarde al ciclismo y eso le puede dar un poco de cancha para alargar un poquito más su carrera, pero es verdad que Roglic, entre que él se va pagando y que los jóvenes vienen apretando de una manera brutal y que tiene una generación delante que sinceramente es increíble, yo creo que Del Toro es el grandísimo favorito. Y luego en esta carrera ocurre una cosa que es maravillosa y es que está Van der Poel y en un escaloncito más abajo está Wout van Aert, y eso pues siempre es sinónimo de espectáculo. Para Van der Poel va a ser una semana muy, muy, muy importante porque yo creo que va a tener que hacer test de cara a Milán-San Remo y creo que le vamos a ver haciendo alguna locura en alguna etapa. Incluso, aunque no tenga un final feliz, estoy seguro que él se tiene que marcar algún tipo de test para exprimir, para llevar su cuerpo a tope, y eso va a beneficiar el espectáculo. Pero en lo que es en la carrera en general, yo creo que todo lo que no sea una victoria del Toro me sorprendería mucho. Sí, sí. Yo también lo pienso, me sorprendería mucho, pero nunca se sabe, Laura. Tirreno Adriático es una prueba muy exigente, eso también es cierto. Sí, a ver, a mí también me sorprendería mucho, pero más que nada porque al final, como hablábamos antes, ¿no? del fichaje de Seixas por el UAE, si se llega a dar es malo para su carrera, bueno, pues Del Toro está aprovechando esta oportunidad de Tadej no viene aquí, tengo que ir yo, ¿no? Entonces, son estos los escenarios donde tiene que estar Del Toro muy bien para conseguir ganar carreras de renombre, conseguir estar en ser siempre el plan B del UAE cuando no esté Pogačar. Y bueno, pues es aquí donde tiene que rendir a ese nivel y seguramente pues lo hará perfectamente bien. Me genera bastante incógnita, como a vosotros, Primoz Roglic. Yo también creo que pues la edad no perdona, a pesar de que haya llegado tarde al ciclismo, es lo que hay, y al final creo que aún así estamos hablando del hombre más exitoso o uno de los más exitosos en la Vuelta y que sigue teniendo momentos buenos, quizás no tan buenos como años atrás, pero creo que es un hombre que nunca pues hay que hacerle de menos y se merece estar ahí en esa foto que veíamos ayer, ¿no? De todos los favoritos a la general. Pero me gustaría ver bien a Pellizzari. Es un chaval que a mí, pues sinceramente, lo que he visto de él me cae bastante bien. Creo que se toma el ciclismo, es muy profesional, pero se lo toma todavía con un poco de pues esa frescura de juventud que vemos en estos chavales que llegan tan fuertes por detrás, que a veces los ves súper serios y súper concentrados, que es normal, pero a Pellizzari como que todavía se le ve un poquito en ese sentido que tiene tiempo para divertirse, ¿no? Y eso también me gusta porque a veces ves a chavales de 19 años como Seixas, que tiene pinta de ser tímido de por sí, ¿no? Pero que los ves como súper en la burbuja, ¿no? Como solemos decir. Totalmente. Y Tiberi, no sé, porque Tiberi a veces a mí me da la sensación de que no voy a decir que es irregular, pero los días malos de Tiberi suelen ser muy malos. Entonces, no sé si podrá tener un día malo en esta Tirreno. Es solo una semana, pero bueno, también puede surgir. Así que, a ver, yo creo que la parte buena de la Tirreno, a pesar de tener quizás un puntito por encima el favoritismo de Isaac del Toro, es eso. Es que al final, como suelen hablar ahora los corredores, donde no está Pogačar, pues hay un poco más de movimiento, así que tienen que aprovecharlo todos. Sí, una cosa, Joan, que no quiero que se me quede en el tintero por si luego pasa y... porque tenía ganas de decirlo. Claro. Que en París-Niza va a sonar un poco patriota todo porque he hablado de que la ilusión es Ayuso y Carlos Rodríguez y tal, pero tengo ganas de ver a Iván Romeo, que viene con un punto de forma de la Vuelta a Andalucía buenísima y que yo creo que en París-Niza... En la crono, a ver hasta qué punto el factor Romeo es decisivo, ¿no? También, yo creo que eso puede ser interesante. Sí. Es que yo creo que cuando, lo vimos en el Mundial Sub-23 y lo hemos visto en alguna crono, cuando Romeo prepara bien una crono, yo creo que puede estar, obviamente no puede estar al nivel de Renko Evenepoel y seguramente todavía no al nivel de Filippo Ganna y Joshua Tarling, porque es muy joven, pero yo creo que es un ciclista impresionante. Y porque este tipo de ciclistas como Iván Romeo, que yo lo asemejo un poco a Luis León Sánchez y demás, son ciclistas que en París-Niza brillan mucho. Entonces, no quería que se me quedara por decir que creo que Iván Romeo nos puede estar cerca de regalarnos una etapa en la París-Niza y eso molaría un montón.
su estado de forma así lo acredita, ¿eh? En este inicio de temporada, sin Claro. lugar a dudas, y se está cumpliendo esa predicción de que nos iba a dar muchas alegrías en esta primavera, ¿no? Ya cerca de primavera que estamos. Ninguno, estoy de acuerdo con esto que has dicho de Romeo, pero ninguno ha dicho nada de Richard Carapaz en Tirreno Adriático. Lo digo porque ostras, es un nombre Es que está importante. muy mal, pero es que está mal, Joan. Es que el otro día en Tirreno Adriático no sé cuántos minutos perdió, lo voy a buscar, pero llegó muy lejos. En la Higüey no estuvo cerca. Yo creo que Carapaz pertenece a ese tipo de corredores, a la antigua usanza, que les cuesta coger mucho la forma y que hasta que no llega a su objetivo del año no vemos al verdadero Richard Carapaz. Por eso, repasando un poco la lista, he estado tentado de decirlo, pero es que luego me pongo a mirar su rendimiento. Es que llegó a 10 minutos y 3 segundos en la Strade Bianche. Pues bueno, yo creo que el mejor Carapaz lo veremos cuando se acerquen sus objetivos, las grandes vueltas, pero hasta entonces no espero mucho y me da rabia, porque es un ciclista que da espectáculo, que es súper versátil, que es rápido, que lo tiene todo, pero que creo que pertenece a la generación anterior, que hasta que no llega la página del calendario que él marcó en rojo, yo creo que él todavía no va a mostrar su mejor versión. A ver qué tal en el Giro. Bueno, chicos, oye, que ha sido un placer hacer previas y repasar Strade Bianche, y la semana que viene ya nos vamos acercando a Milán-San Remo y bueno, disfrutando mucho. Laura, te escuchamos como siempre en Eurosport. Un abrazo bien fuerte. Igualmente, Joan. Y contigo, Alberto, pues me despierto cada mañana con el podcast en el partido. Qué maravilla amanecer contigo, Joan. Un placer como siempre y un abrazo para los dos. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho. Adiós. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.